Hola, llegamos ahora a la última parte de la clase de redes neuronales y lo que vamos a ver ahora es una cosa que se llama el grafo de cómputo, ¿ya? Que es una abstracción para extraer funciones matemáticas que explica muy bien a redes neuronales. Básicamente, si pensamos en la formulación que vimos de backpropagation anterior, estábamos limitados a redes feed-forward, ¿ya? Que son estas redes donde todas las capas son totalmente conectadas, o sea, siempre todas las conexiones están presentes y las conexiones siempre van de una capa en otra. En la práctica uno podría tener redes más complejas en que, por ejemplo, tiene skip connections, o sea que de una capa uno se salta a 3 capas más allá o 5 capas más allá. Puede tener sparse connections, que básicamente no todos los, de una capa hacia otra, no todas las neuronas envían señales hacia todas las neuronas siguientes, sino que algunos pesos no están. Y uno podría tener pesos compartidos también. Uno podría decir que el parámetro W, qué sé yo, 1, 2 de la capa 3 es el mismo que el 3, 4 de la capa 7. Es el mismo parámetro. Entonces ahí el W estaría varias veces en la función, en la red neuronal. Si quiero tener redes de ese tipo, que básicamente las redes más complejas que vamos a ver más adelante, que son las que se usan en Deep Learning y en NLP moderno, si usamos ese tipo de redes, el formalismo que vimos recién de backpropagation nos queda corto. ¿Ya? Entonces, en la práctica uno podría calcular los gradientes de cualquier red neuronal a mano y haciendo backpropagation e implementarlas en código. Y eso es lo que hacían las librerías antiguas de Machine Learning, pre-Deep Learning como Weka, Scikit-learn. Pero este proceso es tedioso y sujeto a errores. Entonces, si de verdad queremos tener usar una librería sofisticada de redes neuronales, lo más importante es usar herramientas de diferenciación automática. O sea, herramientas que yo le paso una función matemática cualquiera, una expresión cualquiera, como una red neuronal, y automáticamente sea capaz de decirme cuál es el gradiente completo de la función de pérdida. Y la representación que nos sirve para eso es el grafo de cómputo, el computation graph, que es una representación de cualquier función matemática, como una red neuronal. Acuérdense que una red neuronal es una función matemática, como un grafo. Cuando yo puedo llevar una función matemática a un grafo de cómputo, es fácil calcular los gradientes para todos los nodos, y entonces nos permite llevar el algoritmo de backpropagation a una versión más general. Básicamente lo que vimos anteriormente estaba restringido solamente a redes feed-forward. ¿Qué es un grafo de cómputo? Es un grafo dirigido acíclico, donde los nodos del grafo corresponden a operaciones matemáticas o variables. Entonces pueden ser los parámetros del modelo, los W, los B, pueden ser los inputs, que son los X, y operaciones matemáticas como multiplicar, aplicar tangente hiperbólica, aplicar sigmoide, sumar, e incluso operaciones como concatenar vectores también. Entonces los arcos representan el flujo de información entre ciertos nodos, y la estructura del grafo define el orden de la computación. Entonces las dependencias nos dicen qué hay que calcular primero y qué hay que calcular después. Entonces este grafo es un grafo dirigido acíclico, no es un árbol. Esto porque el resultado de una operación puede calcularse como input de muchas continuaciones. Este ejemplo lo muestra súper claramente. Entonces acá tengo la expresión a por b más 1 por a por b más 2. Lo interesante de esto es que el a por b está compartido, se calcula tanto aquí como aquí. Entonces uno podría llevar esto a un grafo de cómputo donde tengo que calcular a por b una sola vez y no 2 veces. ¿Ya? Entonces este grafo de cómputo sigue este orden de los nodos. Los primeros vienen los nodos de más abajo, después están estos operadores y esto me hace el resultado. Entonces aquí si quiero calcular tengo a por b, acá le sumo 1, aquí a por b ya está calculado, le sumo 2 y multiplico estas dos cosas. Y todas estas cosas son nodos del árbol, que para algunos casos a veces son operaciones matemáticas y a veces son variables. Como una red neuronal es una función matemática, se puede representar como un grafo de cómputo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una red neuronal feed-forward representada con un grafo de cómputo. ¿Qué es lo que tengo? Acá tengo que mi input es un vector de 150 dimensiones
Y tengo primero una capa totalmente conectada que lo lleva a 20 neuronas. Entonces le hago una multiplicación por esta matriz. Acuérdense que la capa totalmente conectada es básicamente la multiplicación de un vector por la matriz. Después le sumo un bias, que son los bias que son de la dimensión 20. Y aquí sumo. Después le aplico mi activación a todos los elementos con una tangente hiperbólica. Entonces acá de los 20, este es un vector de 20 dimensiones y le aplico tangente hiperbólica a todo y me queda también de 20 dimensiones. Y después yo aquí le aplico otra transformación a la segunda capa que me lo lleva a 17 dimensiones. Entonces es otra capa totalmente conectada con otra matriz de peso, que sería la segunda capa de mi red neuronal. Hago multiplicación, después el bias, y acá tendría un vector de 17 dimensiones. ¿Y qué hago después? Le aplico una softmax para que todos estos números sumen 1 y sean todos positivos. Y así tengan una interpretación probabilística. Esto aún está incompleto, porque yo sí que me gustaría también entender cuáles son los inputs. Y acá le estoy dando el problema real. Acá el problema real es que el input es la oración de Black Dog, el perro negro. Entonces lo que tengo es el input. Y los inputs están codificados como vectores one hot, que son del 1 por el tamaño del vocabulario. Y a eso yo los multiplico por el embedding layer, ¿no es cierto? Que es lo mismo que el lookup operation. Y mi embedding layer tiene 50 dimensiones. Entonces, esto me da 3 vectores de 50 dimensiones que yo aplico la operación concatenar y aquí vuelvo a lo mismo que tenía antes. Tengo un vector de 150 dimensiones, pero ahora sé lo que representa. Representa una oración de 3 palabras, que en este caso es de Black Dog. Y aquí tengo ya el caso más completo en que además tengo el resultado esperado y la loss. O sea, acá tengo de Black Dog. Y acá lo que yo quería predecir era el part of speech de la última palabra de la oración, de dog. Entonces yo le aplico la softmax y yo sé que la respuesta correcta es noun, es sustantivo. Y eso es mi quinto part of speech. Entonces acuérdense que quiero hacer cross entropy loss, que es menos logaritmo de la predicción que yo le hice a la etiqueta correcta. Entonces la etiqueta correcta es la quinta. O sea que hago pick, tomo el quinto elemento de este vector, a eso le aplico el logaritmo, y eso le aplico una función negativa, y ahí tengo la loss. Entonces acá tengo un grafo de cómputo de una red neuronal completo, donde tengo toda la arquitectura de la red, tengo cómo proceso el input, cómo calculo un output, y después cómo eso lo comparo contra el valor real, el valor gold, y yo computo mi función de pérdida loss. Entonces mi idea, si yo quisiera hacer backpropagation, sería después cómo derivar esta loss respecto a estos parámetros, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces ahora expliquemos con más detalle el ejemplo que acabamos de ver. La figura que acabamos de ver muestra el grafo de cómputo de una red multilayer, de un perceptor multilayer con una capa oculta y un softmax output. Entonces tengo un input de 150 dimensiones que lo paso a 20 dimensiones y después lo paso a 17, que es el output. Los nodos ovalados representan las operaciones matemáticas o funciones. Multiplicar, sumar, softmax, tangente hiperbólica, escoger un elemento, concatenar. Y los rectángulos que con sombreado representan los parámetros o inputs. Acá principalmente representan los parámetros. Los parámetros. Esos son los parámetros que yo quiero derivar y optimizar. También están los inputs acá, que no les doy mucha importancia, pero son súper importantes. Los inputs no son parámetros del modelo, yo no optimizo esas cosas. Generalmente, por ejemplo, en librerías como PyTorch uno trata como variables tanto los parámetros como los inputs, pero no dice que los inputs no son derivables. No me interesa derivarlo. Entonces los inputs de la red se tratan como constantes y por eso no tiene ningún nodo. Entonces tanto los inputs como los parámetros no tienen ningún arco entrante y el nodo de salida, que es el de la loss, no tiene ningún arco saliente. El output de cada nodo es una matriz y la dimensionalidad está indicada arriba del nodo. Entonces acá un vector, una matriz de una fila por 150. Acá tengo una matriz de 1 por 20, que es lo que sale, que es este vector que sale acá. En los parámetros acá, por ejemplo, son 150 por 20. Esta es la matriz de parámetros. Acá hay una matriz de parámetros. Entonces esto nos dice
básicamente los vectores que van saliendo. Esto es lo que pasa cuando uno diseña una red neuronal en una librería como PyTorch, que es la que vamos a usar en el curso. Uno efectivamente tiene que entender que todo sea compatible, o sea, tiene que los inputs tratarlos como matrices o vectores, de hecho los vamos a ver como tensores, que lo vamos a ver el auxiliar, que es una generalización hacia las matrices. Puedo tener entonces listas de matrices y cosas así. Y uno tiene que especificar siempre las dimensiones y todos los operadores tienen que respetar las dimensiones que uno espera para el input y para el output, para así que mi función quede bien definida. ¿Ya? Entonces, si vemos la figura la 1, como ya le dije, está incompleta porque no tenía los inputs. Entonces, sin los inputs no podemos computar el output. Y después la segunda figura que mostramos, que era esta de acá, tenía los inputs, pero no tenía nada de los outputs ni de la salida que queríamos tener, ni la loss function. Entonces, la figura B se puede usar para predicción, pero no para entrenamiento, porque el output es un vector y no un escalar. Entonces necesitamos un escalar para poder calcular la loss function. Entonces, la última figura, la tercera figura, muestra un grafo de cómputo para un ejemplo particular de entrenamiento, en cual el input son los embeddings de las palabras de Black Dog y la salida esperada es noun, que su índice es el 5. Por eso aparece un pick 5, ¿no es cierto? Entonces, el nodo que se llama pick, escoger, implementa la operación de indexado. Entonces recibe un vector y un índice, en este caso 5, y retorna la entrada correspondiente. Entonces acá tenemos un grafo de cómputo que nos permite entrenable. O sea, este es un grafo de cómputo abstracto, por decirlo así. Este es un grafo en el que yo puedo evaluar el input, puedo hacer un forward pass, y acá tengo un grafo completo en que tengo un input, puedo hacer un forward pass, y puedo comparar esto contra el output gold, y en base a eso yo puedo calcular backpropagation y derivar los parámetros, la loss respecto a todos los parámetros del modelo, que son estos de acá. Veamos entonces las dos operaciones más importantes de una red neuronal. Una es el forward pass, en que yo evalúo un input, y el backward pass, en que yo hago backpropagation de los parámetros calculando los gradientes. Esto es equivalente a la red neuronal feedforward que vimos en el diagrama de la clase pasada, pero ahora estamos en la abstracción más general, que es esta idea del grafo de cómputo. ¿Ya? Entonces el forward pass calcula el output de los nodos en un grafo de cómputo. Como cada nodo de output depende solo de sí mismo y sus arcos entrantes, es trivial calcular los outputs de todos los nodos. Entonces, ¿qué hacemos? Recorremos los nodos en su orden topológico, o sea, partimos de las capas de más abajo y vamos subiendo en capa y vamos guardando los resultados en alguna tabla. Entonces, cada vez que detenemos el output para un nodo, eso lo vamos a usar como input para el nodo siguiente. Entonces, formalmente, ¿qué significa esto? Tenemos un grafo de n nodos. Acuerden que hay un orden topológico, entonces los nodos 1, 2, 3 son de las capas de más abajo y el nodo n es el de la loss. A cada nodo asignamos un índice i y f sub i va a ser la función calculada por el nodo. Entonces, aquí, por ejemplo, este sería el orden topológico, estos serían los primeros nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces voy recorriendo así y el fi de cada nodo sería la función. Entonces el fi de este nodo es multiplicación, este es tangente hiperbólica, este es sumar, este es multiplicar. Y el fi de algún parámetro o de un input es básicamente una función constante, porque no hay ninguna función. Agregamos un poco más de notación. Pi de i son todos los nodos padres de un nodo. Entonces, pi de este es este nodo de acá. Pi de este es el nodo padre de este de acá. Pi de este es el nodo padre de este de acá. Pi de este es el nodo padre de este de acá. Y el loss, el último, no tiene nodo padre, ¿no? Da vacío. Y b de i, y también podemos tener la operación inversa, que son los hijos. Entonces, pi a la menos 1 de i son todos los j, tal que i es pi de j. Son todos los hijos de este nodo, que son los argumentos de la función. Eso es súper interesante. Entonces, todos los inputs son los argumentos.
Entonces, si por ejemplo, esta es una función, ¿cuáles son sus nodos hijos? Todos los nodos tales que este nodo es su padre. Entonces sería este, este y este. Y estos son los argumentos de esta función. Acá un vector de 20, un vector de 20 por 17. Perdón. Este es el nodo, si este es el nodo padre, los nodos hijos son este y este de acá, que van a ser los argumentos de la función que yo voy a evaluar aquí. ¿Ya? Entonces, y es importante tanto para las variables como para los inputs, la f sub i es una función constante. Y para los inputs no tienen hijos, ¿no? El conjunto de sus hijos es vacío. O sea, los hijos de este y este son vacíos. ¿Qué más interesante saber? El output de un nodo es el b corta. Eso es lo que sale de un nodo. Y eso es cuando nosotros aplicamos la función del nodo, fi, acuerdan, multiplicar, sumar, etc., a el output de sus argumentos. O sea, tiene una función recursiva. Entonces, el forward pass básicamente es que yo calcule los outputs de todos los nodos hasta que llegara a la salida. Entonces, en el forward yo parto de los nodos de más al principio. Y para los del principio, entonces escojo, encuentro sus hijos, que son los argumentos. En el caso de que estoy partiendo, que sea un parámetro, esto va a ser conjunto vacío. Y voy a aplicar la función del nodo, que es sumar o multiplicar a todos sus argumentos, que son los outputs de esos mismos nodos. Y con eso calculo esto. Entonces, de esto ya queda guardado. Entonces, cuando vaya el siguiente, al sub 2, por ejemplo, puede que tenga que el padre sea el nodo 1 y la salida al nodo 1 ya esté calculada en una tabla. Entonces, voy rellenando esta tabla dinámicamente hasta que puedo evaluar toda la red neuronal. O sea, ¿qué estoy haciendo? Esta idea, que parto con los nodos más chiquititos, ¿no es cierto? Llamo a todos desde el principio, llamo a todos sus hijos que no tienen, evalúo la función que corresponde, no haya función al principio porque es constante, y los evalúo, ¿no? Voy al siguiente, y este de acá sí es una función que tiene que evaluar en sus argumentos que ya están calculados. Y así sucesivamente voy hacia adelante hasta que tengo evaluado todo mi entrada. Y eso se llama hacer un forward pass, un paso hacia adelante, que es equivalente a lo que vimos antes con la notación de matemática de red neuronal feed forward, en que yo iba multiplicando los pesos por los inputs. Exactamente lo mismo. Pero ahora tenemos con la noción de nodo y de padres e hijos, puedo tener una red mucho más compleja. Ya podría tener que este vaya acá y también vaya acá, podría tener conexiones con salto y cosas mucho más arbitrarias que lo que me limitaba antes la red feedforward. Veamos ahora backpropagation. Vamos a revisitarlo, pero ahora en el contexto del grafo de cómputo. Eso sería el paso backward, que es backpropagation. Entonces, primero tengo que tener un nodo n, que es un escalar que corresponde al loss. O sea, 1 por 1. Que esa es su salida de escalar. Entonces, asumimos que yo hice un forward pass. Entonces, evalué toda mi red hacia el nodo correspondiente a la loss. Entonces, el backward pass lo que va a hacer es calcular los gradientes de los parámetros con respecto a la loss, a ese nodo, al nodo que representa la loss. Entonces usamos la notación d de i, la función d de i es la derivada parcial del enésimo nodo respecto a i. Esto es muy parecido a la notación cuando usamos backpropagation restringido a redes feedforward, cuando hacíamos la derivada de la loss respecto a un h cualquiera. Es lo mismo. Pero esto es más general, porque podemos tener un grafo de cómputo con muchos tipos de arquitecturas y conexiones. Entonces el algoritmo de backpropagation en este contexto se usa para calcular las derivadas de todos los nodos. O sea, la derivada que al final, ¿qué es esto? El gradiente. La derivada de la loss respecto a cada uno de los nodos del grafo. Y la idea es que voy llenando una tabla dinámicamente. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de backpropagation? Itero este forma al revés. Parto del nodo de más arriba, que sería n, y voy hacia atrás, hacia el 1.
Entonces primero digo que la derivada del loss respecto al loss es 1, que es la derivada de n respecto a n, y después hago la regla de la cadena, sigo la regla de la cadena de la misma forma que lo hicimos para la vez anterior, pero ahora con la representación del grafo de cómputo. Entonces la derivada del nodo i, que sería, ¿no es cierto?, d de i, que es la derivada de n respecto al nodo i, va a ser la suma de todas las conexiones que le mandan de todas las conexiones padres, y que son los padres a los cuales él le manda alguna conexión, de la derivada de ese nodo padre por la derivada de algún nodo del padre respecto al nodo que estoy evaluando. Si miramos esto exactamente y restringido al problema de feed-forward anterior, esto es exactamente igual a lo que vimos en la slide 35. En la slide 35 dijimos que el D es básicamente lo mismo que la regla delta, que los deltas de acá. Entonces la derivada de la loss respecto a un nodo cualquiera, en este caso sería una neurona cualquiera, que está en la capa L, sumamos por todas las neuronas a las cuales H le mandaba conexiones. Y eso es exactamente lo mismo que en el grafo ir al padre. Entonces acá sumamos por K y en el grafo vamos a sumar por el pi de este nodo de acá. Y teníamos la clásica regla de la cadena de múltiples caminos, que es la derivada del loss respecto al nodo al cual yo le envío una conexión, que sería el nodo padre, que eso sería el D de J, por la derivada de este nodo padre respecto al nodo que estoy evaluando, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Entonces es súper interesante. Logramos con la idea del grafo de cómputo y los nodos padres, los nodos hijos y las funciones, encontrar la representación, la ecuación de backpropagation o la representación de backpropagation, pero ahora para un grafo de cómputo totalmente general. Entonces, en la notación del grafo de cómputo, ¿qué hace el algoritmo de backpropagation? Como ya sabemos bien, sigue la regla de la cadena de la derivación. Y esta derivada de f sub j respecto a i es la derivada parcial de f sub j con respecto a sus argumentos, que son sus nodos hijos. Y el valor de la función f sub j y es donde yo aplico, depende entonces de sus argumentos que fueron calculados anteriormente al hacer el forward pass. Esto es lo mismo que cuando nosotros en el backpropagation para la feed forward veíamos que los z ya estaban calculados. ¿Se acuerdan? Que nos queda los z multiplicados por los delta. Y los z ya estaban calculados por el forward pass. ¿Qué es lo interesante entonces del grafo de cómputo? Que yo puedo, con esta abstracción, si tengo un software que implementa el grafo de cómputo, puedo básicamente calcular las derivadas para lo que quiera. Puedo agregar cualquier nodo y yo le tengo que definir dos métodos. Uno que calcula el forward pass, o sea que para todos sus argumentos calcula una salida. Y otro que calcula la derivada de sus hijos, la derivada de la función. Entonces yo tomo un nodo, le defino cuál es su función de evaluación y cuál es su derivada, lo puedo interceptar a un framework de derivación automática y calcular los gradientes para cualquier función. Entonces la derivación automática no es una derivación 100% simbólica, sino lo que está haciendo es que yo sé las derivadas de ciertos componentes y los inputs, y yo los reciclo estos cálculos para hacer derivación automática y poder hacer entonces, entrenar una red neuronal arbitraria. Esa es la idea. Entonces el grafo de cómputo es súper importante para poder entrenar redes neuronales de cualquier forma. Entonces, en resumen, el grafo de cómputo. Primero, démonos cuenta que la formulación que acabamos de ver de backpropagation sobre el grafo de cómputo es equivalente a la que vimos antes en clases para una red feed-forward. Pero, si usamos el grafo de cómputo de esta abstracción, nos permite, primero, podemos construir fácilmente redes neuronales arbitrarias de cualquier forma. Puedo cambiar la loss, puedo cambiar las funciones de activación, puedo hacer cualquier tipo de conexión y automáticamente voy a poder calcular los gradientes de esta red. Puedo evaluar la red haciendo un forward pass y puedo calcular los gradientes de los parámetros
para los parámetros con respecto a cualquier loss escalar. Que eso se llama el backward pass o backpropagation. Y una propiedad súper bonita del grafo de cómputo es que nos permite calcular, como les decía, los gradientes para redes arbitrarias. Entonces ahora podemos tener, no estamos restringidos como en el ejemplo anterior, como en la formulación anterior, que estamos obligados a redes feed-forward en conexiones totalmente conectadas y siempre a la capa siguiente. Acá podemos tener saltos de las conexiones, podemos tener pesos compartidos, o sea, puede que un W esté en varias partes de la red y podemos usar los functions especiales. Hay un tutorial muy bueno que explica el backpropagation sobre el computational graph que está en este link de acá. Se los recomiendo. Ya, con esto ya antes vimos backpropagation desde el punto de vista feedforward matemático y desde el punto de vista del computational graph. ¿Qué es lo bueno del computational graph también? Que yo puedo incluir funciones y operaciones que no son derivables en todo el espacio y yo defino cuál es la deriva. Por ejemplo, como la ReLU, que tiene un máximo, que en verdad esa función no es derivable en todas partes, pero yo puedo definir cuál es la derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Definir la derivada f sub j de i para funciones matemáticas como logaritmo y suma es fácil, nos vamos a la matemática. Pero es desafiante pensar cómo hacemos estas operaciones, las derivadas para operaciones que no son netamente matemáticas. Por ejemplo, toma pic, ¿no? Toma el quinto elemento del vector, o el máximo entre 0 y algo. ¿Cómo lo hacemos? Pensamos en el término de la contribución que hace esta operación a la computación. Por ejemplo, después de tomar el 10º elemento de un vector, por ejemplo el quinto, solamente ese elemento participa en el resto de la computación. Entonces el gradiente de tomar el quinto elemento de x puede ser un vector de la dimensionalidad de x, donde el quinto elemento vale 1 y todo el resto vale 0. Y así yo puedo definir vectorialmente para todos los operadores que yo quiero para mi red, como concatenar, seleccionar, cuál es la derivada respecto a lo que funciona en la computación. Y puedo tener redes que hacen operaciones que matemáticamente no son complejas, ¿no? Como concatenar, seleccionar. Lo mismo pasa para la función ReLU, por ejemplo, la activación max 0x, que el parámetro del gradiente vale 1 cuando x es mayor que 0 y 0 para el resto. Entonces, la gracia del computational graph es que yo solamente tengo que definir cuál es la derivada de cada nodo. Y yo la puedo definir en función de la computación que hace. Y eso me da un nuevo paradigma de computación. Y yo puedo entrenar modelos de cualquier tipo. ¿Ya? Que no necesariamente todo lo que está en todos los nodos es 100% matemático. Para empezar ya a cerrar la clase de redes neuronales, vamos a hablar un poquito de técnicas de regularización que se usan en redes neuronales. Las redes neuronales profundas de muchas capas tienen muchos parámetros y son súper propensas a overfitting. O sea, son súper propensas a aprenderse los datos de entrenamiento de memoria. De hecho, hay un parámetro cuando uno le pasa los datos en épocas varias veces y va monitoreando la loss de entrenamiento. Y si uno sigue entrenando muchas veces, la loss va a bajar, hasta que ya el modelo está solamente overfiteando, aprendiéndose los datos de memoria. Entonces, lo que uno hace en verdad es monitorear la loss de los datos de training, pero siempre después de cada batch de entrenamiento, uno evalúa también el loss en una partición independiente de validación. Y va a ver que la loss de training siempre baja, la loss de validación siempre baja, pero en algún momento la loss de validación empieza a subir. O sea, que estoy empezando a hacer más errores sobre los datos de validación. Ahí es cuando empiezo a hacer overfitting y ahí es cuando tengo que parar. Eso se llama early stopping. La regularización es muy importante entonces en las redes neuronales porque por lo propensas que son a hacer overfitting, mucho más que los modelos lineales. Técnicas como regularización L2, L1 y ElasticNet son relevantes para redes neuronales, pero existen técnicas específicas de regularización que son propias para las redes neuronales, ¿ya? Como dropout y batch normalization. Dropout es súper simple y se usa un montón en redes neuronales. La idea básicamente es que en cada batch que yo entreno, o cada ejemplo, depende cómo lo haga, yo aleatoriamente saco un porcentaje de las neuronas, por ejemplo la mitad. Entonces en una pasada entreno, por ejemplo, con esta arquitectura, en otra pasada entreno con otra arquitectura en que borré otras y así.
Entonces eso obliga a que la red nunca se sobreespecialice tanto, porque siempre va a tratar de usar otras neuronas. Eso es la idea, eso es dropout. Muy usado en Deep Learning. Ahora técnicas batch normalization, pero no voy a entrar mucho en detalle, pero habla un poco de ir normalizando los pesos. Todas esas cosas las vamos a ver experimentalmente en las clases auxiliares. También tenemos en el DCC un curso de Deep Learning que es netamente Deep Learning y ven todos estos detalles en alta profundidad. ¿Ya? La idea de esta clase es ver lo mínimo que necesitan de entender de redes neuronales para poder hacer procesamiento de la imagen natural, pero entendiendo bien lo que están haciendo. Y ahora vamos a hablar sobre las herramientas para hacer, los frameworks para hacer Deep Learning. Hay varios paquetes de software que implementan el concepto del Computational Graph. ¿Ya? O sea, todas las librerías modernas de redes neuronales se basan en el Computational Graph, que yo puedo tener redes de muchos tipos. ¿Ya? Y que hacen todo esto en la GPU eficientemente, ¿no? Eso es súper importante, que puedan usar el hardware de la GPU. Todos estos paquetes soportan las componentes principales de un grafo de cómputo, o sea, tipos de nodos que uno puede definir. O sea, que uno pueda definir los tipos de nodos y uno pueda definir un nodo nuevo con su forward pass y su backward pass y así poder meterlo dentro de mi red neuronal. Y al final la arquitectura de red neuronal es casi como jugar con Lego, ¿no? O sea, uno puede tener todo un pedazo, toda una red, puede ser una subred que uno mete dentro de una red y tratarla como un nodo gigante que tiene su forward y su backward y abstraerme lo que pasa adentro. Entonces uno puede conjuntar después redes complicadas, una capa que hace embedding, con una que hace convolución, con una recurrente, con atención, y pueden hacer arquitecturas muy, muy, muy complejas. Y siempre confiar que el Computational Graph va a ser capaz de hacer backward-propagation y calcular los gradientes. Y además tienen incluido todos los optimizadores como Stochastic Gradient Descent y los más top para hacer el entrenamiento. ¿Ya? El más famoso es TensorFlow, que lo desarrolla la gente de Google Brain. Está basado en la idea del grafo de cómputo. La versión original, no sé si ha cambiado, uno tenía que compilar, uno define el grafo de cómputo y lo compila en TensorFlow y esa compilación genera todos los gradientes. Entonces después uno con esos gradientes compilados uno hace el entrenamiento. TensorFlow, como tiene una notación bien compleja, tiene una versión, hay una librería que se llama Keras, que básicamente es una API más alto nivel sobre TensorFlow. Y también puedo usar otros backends, pero principalmente TensorFlow. De hecho, hoy en día Keras es parte de TensorFlow. Y uno puede tener arquitecturas más simples. O sea, si uno quiere hacer una red recurrente, que vamos más adelante para un problema de NLP, uno puede ver que en Keras lo puede hacer con 2 líneas de código. Y la librería que vamos a usar en el curso se llama PyTorch, que es basado en un software que se llama Torch, pero que fue adaptado para trabajar en Python y está desarrollado por la gente del grupo de inteligencia artificial de Facebook. Y algo súper interesante que soporta PyTorch es que soporta tener un grafo de cómputo dinámico. Eso significa que para cada batch o dato de entrenamiento, el grafo de cómputo se está recreando. Entonces puedo tener un modelo, por ejemplo, en que puedo entrenar un rato con una loss y después cambiarla, hacer un cambio y seguir entrenando. Y hacer todo ese tipo de cosas extrañas que uno puede hacer más adelante cuando entiendan más sobre Deep Learning y NLP. Y eso, con esto terminamos una clase súper, súper importante del curso, que es la clase de redes neuronales. Vimos un montón de conceptos, así que si quieren entender estas cosas bien, hagan preguntas y en las sesiones de preguntas y repasen la materia. ¿Ya? Entender la clase de modelos lineales y redes neuronales bien, estas dos, es esencial para entender todo lo que viene a continuación sobre redes recurrentes, convolucionales, transformers, attention. Así que les pido por favor que traten de entender esta materia lo mejor posible. Eso, muchas gracias.